Bienvenidos una semana más al informativo histórico-arqueológico de Res Histórica. Sí, esta semana traemos 4 noticias, pero ¿qué 4 noticias, eh? Madre mía. Vamos a empezar por la primera, que nos lleva a Navarra, donde se ha encontrado una inscripción en metal del siglo I a.C. Uh-huh. con un texto en vasco antiguo, que, bueno, presumiblemente se ha entendido una parte del texto, los investigadores creen que han entendido una parte del texto, con lo cual es uno de los testimonios más antiguos de la lengua vasca. Es una mano. Tiene forma de mano. Tiene forma de mano el soporte. Uh-huh. Aquí lo vemos, el siglo I a.C., momento de guerra civil en el seno del Imperio Romano entre Sertorio y Pompeyo. Uh-huh. En la península ibérica, pues, en este yacimiento, en Irulegi, perdón, es difícil de pronunciar, Irulegi. Seguramente no lo estemos pronunciando bien, ni siquiera. Aquí vemos los restos de un castillo de época medieval, pero antiguamente había un yacimiento que surge en la Edad del Bronce, entre los siglos XV y XI a.C., y que en este siglo I a.C., que es el momento de desaparición del asentamiento, se encuentra este testimonio, esta mano. Era muy habitual, ¿no? Poner los yacimientos en las cimas de los cerros. Sí, efectivamente. Y alguna parte de las inscripciones que se han descifrado son, pone Sorionecu, que se ha traducido como Zorioneco, ¿vale? Que es algo así como buena fortuna, buena suerte, ¿vale? Hombre, no, buena suerte les ha dado. Y pues también a partir de ellos se está descifrando también el resto de cuestiones, el resto de palabras que aparecen en la mano. Sí. Y bueno, pues no sabemos si se va a poder seguir descifrando o no, pero en cualquier caso es un testimonio muy importante porque es muy antiguo, no hay testimonios tan antiguos en esta lengua y mucho menos que se pudieran entender. O sea, quiere decir que al final la lengua pervivió más de lo que se pensaba. Efectivamente. Sí. O eso se piensa, eso desde se luego. Piensa, sí. Muy interesante. Bueno, pues pasamos a la segunda. Vamos a hablar de cosas italianas. En este caso se trata de un hallazgo de 24 estatuas de bronce que se han encontrado en el barro, como veis en el vídeo, en San Castiano dei Bagni, bueno, en Siena. Y es un hallazgo también excepcional porque, bueno, ahí las veis, se han encontrado, pues eso, removiendo en el barro. Son entre periodo etrusco y romano. O sea, se datan entre el siglo II a.C. y el I después de Cristo. Los etruscos al final pues fueron, vamos a decir, anexionados o integrados dentro del Imperio Romano, y ello pues vendría a suponer pues esta continuidad que tuvieron también de su cultura y su lengua, que está en esas estatuas, porque se han encontrado también inscripciones, no solo en latín, sino también en etrusco. Y es un hallazgo excepcional porque ya ves, se conservan casi intactas, se han encontrado en un yacimiento que llevaba excavándose años, y se ha encontrado la parte de las termas. Entonces casi todas son estatuas votivas de pues dioses, algún emperador, niños, madres, etcétera. Y es un hallazgo, se habla del hallazgo del siglo en Italia. Muy importante, la verdad, porque están muy bien conservadas, un estado muy bueno, además de época de la cultura etrusca, pero también romana. Sí, sobre todo permite conocer más lo que es el mundo etrusco, que ha quedado desaparecido relativamente. Hay pocos testimonios. Mucho menos que de la cultura romana, que al final también está influida por la etrusca, lógicamente. Y se ve pues esa integración que tuvieron. Así que ya veremos qué salen las investigaciones posteriores. Pero ahí ves la calidad de las estatuas. O sea, son increíbles. Muy bien. Sí. ¿Y cuál es la siguiente? Bueno, pues seguimos con romanos. En este caso nos vamos al Coliseo, al anfiteatro conocido por todos, yo creo, de Roma, donde se ha descubierto, también va de barro, pero un barro más guarro. En las alcantarillas se ha podido documentar restos de alimentos que comían los espectadores que iban al Coliseo.
se ha encontrado una moneda de alguna época que permite datar algunas cosas, pero lo que se ve es que la gente, pues como cuando vas al fútbol y comes pipas, pues en este caso pues comían avellanas, higos, uvas, melones y todo eso, pues no se sabe si se dice que la hipótesis es que se tiraban a la arena. Yo creo que es que se les caía, como hacemos cuando comemos pipas, pues las tiraban al suelo. Puede ser. Y acababan en el alcantarillado. Y también se han encontrado restos de los animales que participaban en los Juegos del Coliseo. Se han documentado osos, leopardos, perros, o sea que es un hallazgo muy importante también para conocer cómo funcionaba el mundo de los espectáculos. Sí, algo. Y también la alimentación, algo que no suelen contar tanto las fuentes. Sí, documentales. Se han mirado 70 metros de los desagües del anfiteatro e incluso se han encontrado monedas. O sea, hubo un señor o señora que perdió una bolsita de monedas. O sea que imagínate la gracia que le haría ese día. Pero bueno, que es un trabajo y un hallazgo muy, muy importante, yo creo, para conocer. Y luego también se habla en el artículo de las múltiples funciones que tuvo el Coliseo después de su... Bueno, a partir del siglo V desaparecieron los juegos y llegó a ser incluso guarida de bandoleros en el siglo XX. O sea que el Coliseo ha pasado por muchas... Tenido muchas fases. Muchas vidas, sí. Y bueno, ¿cuál es la última noticia? Pues la última, nos vamos a México. Bueno, es un yacimiento que actualmente se encuentra en México, la región de Chiapas. Y pues tenemos un yacimiento maya, de la cultura maya, en la ciudad de Toniná, ¿vale? Que, tiene ocupación durante la Edad Media, durante lo que en Europa se llama la Alta Edad Media, el principio de la Edad Media. Y allí se han hallado pues, algo muy interesante, ¿vale? Unas máscaras mortuorias, supone que podría ser de gente de la época, pero también algunas que representan ciertos dioses mayas de la época, y que están datadas entre el 650 y el 700 después de Cristo aproximadamente, es decir, segunda mitad del siglo VII. Representan, como digo, algunos dioses, ¿vale? En este caso se postula que sea el señor del inframundo, porque este se le suele representar sin la mandíbula inferior. Vemos que solo tiene la superior, la inferior no. Y otras, pues, representaciones de algunos otros dioses, pero también en algunos casos podrían ser incluso de personas. Como vemos aquí, personas de la época, representaciones pues un poco más de la gente, que no es, lógicamente, muy difícil saber cómo era la gente en esta época. Es muy difícil ponerles cara. Sí, también. Pues, obviamente, estas máscaras mortuorias, con una finalidad también relacionada con el más allá y la muerte, pues también permiten poner cara a estos habitantes de la cultura maya, en este caso de Toniná, en México, de esta época del siglo VII. Bueno, la verdad es que hemos traído hoy unos hallazgos bastante interesantes, ¿eh? Sí, sí, muy, muy llamativos. Esta es una imagen del yacimiento. Y sí, claro, la cultura maya normalmente no se conoce tan bien como otras culturas, como la azteca o la inca, pero bueno, también de vez en cuando tenemos ciertos hallazgos. No, la verdad es que están muy guays las máscaras. Se parece una cabra persona. Algo raro, ¿no? Sí, es un gran hallazgo. También la forma de representación, eso también es muy importante. Sí, también nos habla mucho de las concepciones sobre la realidad, etcétera. Sí. Pues nada, hasta aquí las noticias de esta semana, ¿no? Hemos sido rápidos y concisos. Sí, nada, ya volveremos otra semana con otra recopilación de más noticias. Yo creo que esta ha sido bastante interesante. Sí. Y nada. Así que nada. Hasta la próxima.